20 de noviembre de 1910, inicio de la Revolución Mexicana. ¿Qué es la Revolución Mexicana? Primero debemos determinar que la palabra revolución significa cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. En este sentido, debemos recordar que nuestro país ha sido escenario de diferentes movimientos armados. Ya analizamos la independencia de México, la cual fue una lucha de 11 años para poder convertirnos en un país libre e independiente del dominio de los españoles. Derivado de ello se estableció una nueva forma de gobierno, mediante la democracia. Eso significa que el pueblo puede elegir a sus gobernantes mediante el voto. Derivado de este ejercicio, mediante elecciones, llegó al poder el general Porfirio Díaz en el año de 1876, convirtiéndolo en el presidente de México. Al asumir la presidencia de la República, el general Porfirio Díaz se dio a la tarea de reestructurar al ejército, reorganizar el Estado Mayor e impulsar la educación, e intentó impartir por un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias y escuelas de artes y oficios, mientras que en cuanto a la educación militar, creó escuelas de especialización. Asimismo, en este periodo, el colegio militar se trasladó al castillo de Chapultepec. Pero el gobierno que estableció fue cambiando paulatinamente, a causa de múltiples factores. Existen dos realidades paralelas, ya que durante su administración el progreso económico del país fue indiscutiblemente ascendente y permitió la construcción de vías férreas, que poco a poco facilitaron el intercambio comercial y a su vez incentivó los rubros de la industria, minería y agricultura con fines para exportación. Mientras que los cambios tan abruptos tuvieron consecuencias desfavorables como la explotación desmedida de los recursos naturales y el empobrecimiento de los sectores más desprotegidos. Miles de campesinos fueron afectados por la construcción de las vías férreas. Lamentablemente, el crecimiento económico fue en detrimento del bienestar de la población, generando una creciente diferenciación social, generalizando descontento y oposición al gobierno establecido. En el año de 1908, Díaz declaró en una entrevista publicada en la revista británica Person's Magazine que finalmente había decidido retirarse de la presidencia al concluir su periodo constitucional en curso y de ninguna manera aceptaría otro periodo presidencial, aunque esta declaración fue contradecida tan solo 2 años después, al comenzar con la promoción de su candidatura nuevamente. Entonces un mexicano llamado Francisco I. Madero se enojó y dijo que no era justo que él fuera el presidente por tantos años. Otro mexicano llamado Venustiano Carranza también estaba de acuerdo con Francisco I. Madero, porque aunque México estaba muy bien porque había muchas escuelas, universidades y negocios, Porfirio Díaz lo había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que los obreros y campesinos se les trataba como esclavos. Entonces Madero pensó que ya era el momento de cambiar el gobierno y que Porfirio Díaz no debería de seguir siendo presidente. Así que junto con gente que compartía su forma de pensar, fundó en México el partido antirreeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República, pero Porfirio Díaz también se lanzó de nuevo como candidato a la presidencia. Y a Madero lo arrestaron en San Luis Potosí y lo metieron a la cárcel. Mientras Madero estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las que nuevamente ganó Porfirio Díaz, pero Francisco I. Madero se escapó de la cárcel y se fue a Estados Unidos. Desde allá, en un pueblo llamado San Antonio, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas. Eso quiere decir que llamaba a la gente a que iniciara una guerra contra el gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. Uno de los episodios más importantes de la historia de nuestro país es sin duda alguna la Revolución Mexicana, un acontecimiento político y social que inició un nuevo proceso de construcción nacional. Dicho evento dio inicio el 20 de noviembre de 1910,
cuando el pueblo mexicano empuñó sus armas en contra del régimen de Porfirio Díaz. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. La Revolución Mexicana de 1910 dio lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que fue la primera constitución a nivel mundial, donde se incluían derechos sociales y educativos. A partir de ella se establecieron objetivos para recuperar la paz en la vida institucional, plasmando los ideales, anhelos y aspiraciones de la nación mexicana.